En esta oportunidad vamos a continuar con las técnicas de modulación lineal del tema 6 de la materia Sistema de Comunicaciones. En la primera parte vimos la modulación AM, ¿no? Y la modulación AM de alta potencia, ¿no? Aparte del concepto de modulación. En esta oportunidad vamos a continuar, pero con la modulación de doble banda lateral con portadora suprimida y la modulación de banda lateral única. Cuando uno lee modulación de doble banda lateral con portadora suprimida, parece que hay una incongruencia con el concepto de modulación, porque en este se dice que para transmitir una señal banda base hay que colocarla sobre una portadora. Sin embargo, aquí dice que la portadora va a ser suprimida. Bueno, entonces vamos a poner atención a cómo es que se realiza la modulación suprimiendo la portadora. Vamos a recordar lo que es modulación lineal. La modulación lineal recibe el nombre porque la amplitud de la portadora sinusoidal de alta frecuencia, WC, se hace variar en proporción a la señal de información FDT. La FDT, la señal FDT, es una frecuencia, tiene una frecuencia baja y la portadora tiene una frecuencia alta. Aquí lo que dice que la amplitud de la portadora sinusoidal se hace variar en proporción a la señal de la información FDT y por eso es lineal. Ahora bien, hay diferentes tipos de modulación, pero estamos hablando de la modulación de doble banda lateral con portadora suprimida. Si la portadora se suprime, entonces lo que se transmite son las bandas laterales. Va a haber una banda lateral superior y una banda lateral inferior, ¿no? Entonces, si se suprime la portadora en el transmisor, ¿qué va a suceder? De que se necesita un circuito más complejo en el receptor, porque si la portadora se suprime en el transmisor, cuando la señal llegue al receptor, como vamos a ver, viene en una frecuencia alta, que es una frecuencia de una portadora que no se transmitió, pero esa frecuencia cuando llega al receptor hay que quitarla. Entonces hay que generar en el receptor una frecuencia portadora. Ok, ¿qué sucede entonces? Tengo un transmisor y tengo un receptor. El receptor, como tiene que generar la portadora, va a ser más complejo los circuitos que tiene, ¿no? Entonces, la complejidad del receptor se justifica debido a que reduce el precio del transmisor. Ahora, en este caso, el transmisor va a ser más económico y el receptor más caro. ¿Eh? Recuerden que en la modulación de alta potencia el receptor era económico, ¿no? Bueno, entonces vamos a analizar esta situación. Esta lámina es muy interesante porque cuando se ve a simple vista parece el mismo tipo de modulación AM que vimos, modulación de alta potencia que vimos. Sin embargo, no es así, tiene ciertas diferencias. Primero, la señal FDT, bueno, es igual. Esta es una señal FDT generalizada. Generalizada significa que puede ser cualquiera, aunque por lo general una señal seno coseno. Y aquí tenemos la portadora. Pero fíjense que la portadora, la frecuencia y la fase permanece constante. Y esto es una diferencia con el otro tipo de modulación. Cuando convolucionamos la señal FDT con coseno de WST, va a suceder lo siguiente, que esta señal modulada, que la vamos a llamar MP sub SDT, ¿no? No es ni esta ni esta, ¿no? Porque no lleva la portadora. Aquí parece que, o mejor dicho, la señal parece que va sobre la portadora, pero no es exactamente así. Lo que sí va a pasar es que este tipo de modulación produce un desplazamiento de la señal, ¿no? Hasta hacia la frecuencia de esta posible portadora. Pero en realidad no se va a transmitir la portadora, sino se va a hacer como una especie de simulación
de que la señal FDT va sobre la portadora. Pero vamos a avanzar un poco más para entender esto. Fíjense, aquí tenemos el circuito normal de modulación, pero aquí la portadora se va a suprimir. Por eso es que la señal, cuando se tiene la señal banda base y se multiplica por la señal portadora, que es un coseno doble de su t, aquí dice que sale FT por coseno doble de su t, pero la vamos a llamar PST porque realmente no es así. La señal es una combinación de estas señales, pero no igual que en la modulación de alta amplitud. Entonces va a salir al aire una señal llamada MPST, ¿no? Entonces, pero esta señal realmente, este circuito va a suprimir la portadora. Como no se va a enviar la portadora, hay un ahorro de potencia. Recuerden que la portadora tiene una potencia que no nos interesa porque ahí no va la carga útil, o sea, la señal que queremos transmitir. Ok, recordemos otra vez que cuando tenemos una señal, un FET, y la multiplicamos por una señal en este caso coseno doble de ST, se produce una traslación de frecuencia, como vemos aquí, porque cuando multiplicamos FET por coseno doble de t, se produce un medio que multiplica FET a la JWST más FET y a la menos JWST. Se producen dos términos. Cuando llevamos esto al dominio de la frecuencia, bueno, nos aparecen los dos términos, ¿no? Uno W más WC y uno W menos WC. Aquí se está multiplicando la señal FET por coseno WST, pero puede ser multiplicada por un seno, como dice aquí. Fíjense, aquí tengo FET coseno WST, que igual que está aquí. Pero aquí tenemos FET por seno WST. Lo que sucede es que cuando la multiplicamos por una señal seno, entramos en el campo de los complejos, de los números complejos. Pero lo que quiere significar y recordar la lámina es que cuando se multiplica una señal FET por otra señal que tiene una frecuencia alta, se produce un desplazamiento de la frecuencia o una traslación de la frecuencia. Bueno, aquí tenemos la figura. Fíjense que aquí más o menos se muestra cuál es la diferencia con la modulación de alta potencia, la modulación AM de alta potencia. Tenemos el FDT, que es multiplicada por coseno WST, pero como he dicho, la señal que sale ni es FDT ni coseno WST, sino una combinación de ellas, y por eso la llamo MPST. Vean la figura. Aquí tengo la señal FDT en el dominio del tiempo, y aquí la tengo en el dominio de la frecuencia. Aquí no tenemos nada nuevo. Aquí están moduladas FET, coseno WST, pero cuando usted ve en el dominio de la frecuencia esta señal, no, la FDT, el ancho de banda de la señal modulada, moduladora, aparece desplazada. Fíjense, aparece desplazada, y esto no tiene nada de nuevo porque eso es lo que hace la modulación, desplazar la frecuencia moduladora en una cierta frecuencia que es la de la portadora, que es WS. Pero atención, fíjense que no aparece aquí una flecha. La flecha aparece cuando se transmitió la frecuencia de la portadora. Aquí no está. Fíjense que lo hay, es una simple raya. Sin embargo, las dos bandas están desplazadas a la frecuencia de la portadora. Lo que quiero significar que esta manera de modular desplaza las frecuencias de la señal FDT en función de la frecuencia de la portadora, pero la portadora no fue transmitida, pero están desplazadas. ¿Okay? Vamos a dejar todo aquí un momento y continuamos explicando. Fíjense, aquí tengo la señal banda base y el espectro de la señal banda base. Cuando la modulo en doble banda lateral con portadora suprimida, aparecen las dos bandas. Fíjense que aquí dice BLS y BLI, ¿no? Entonces, fíjense, hay que llamar la atención con esta situación que se presenta en esta figura.
El ancho de banda de la señal modulada es dos veces W sub M. O sea, el doble del ancho de banda de la señal moduladora. Y este es un precio que se paga por este tipo de modulación, ¿no? Porque recuerden que estamos desarrollando la doble banda lateral con portadora suprimida. Observen otra vez que las dos bandas no tienen la frecuencia de la portadora. Están desplazadas a esas frecuencias, pero ellas no están presentes. Vamos a analizar esta figura con más tranquilidad. Fíjense, aquí tengo la banda lateral superior llamada BLS y la banda lateral inferior llamada BLI. Por favor, observen que la banda lateral superior está presente en las dos partes. Pero fíjense, la banda lateral superior es la parte que está hacia afuera, hacia los extremos. Esta y esta que está aquí. En cambio, la banda lateral inferior es la que está hacia adentro. Está constituida por esta parte y esta parte. Observen también que las dos bandas, la superior y la inferior, tienen un pedazo en cada uno de los lados. Hay que entender esto porque a veces tienden los alumnos a decir que la banda lateral superior es la que está a la derecha y la otra la que está a la izquierda. No, tienen una parte, cada banda, la superior y la inferior, tienen una parte en cada uno de los lados. Ok, entonces yo tengo mis dos bandas desplazadas sobre la frecuencia de la portadora, pero la frecuencia de la portadora no aparece. Entonces, fíjense, vamos a dejar eso un momento y vamos a entrar a hablar un poco de la potencia de la señal. Esto ya lo habíamos visto en el tema anterior, la potencia instantánea es igual a f cuadrado de t, porque hay que elevar la señal al doble para obtener la potencia, ¿no? Indudablemente que si queremos obtener la potencia promedio, pues tenemos que hacer una integral en un cierto intervalo, ¿no? Ahora, si se quiere el valor cuadrático medio de la señal, sencillamente lo que se hace es aplicar el límite en el periodo de esta señal que está aquí, f de t. Okay. Ahora no hay nada nuevo, esto se ha visto, lo hemos visto anteriormente. Ahora bien, la potencia total sigue siendo la potencia de la portadora más la potencia de la banda lateral. Pero estamos diciendo que no hemos transmitido la portadora. Eso es lo que hemos dicho. Entonces, si la señal modulada f de t coseno w sub t, siendo a la amplitud, aunque aquí no aparezca, pero va a aparecer pronto, la potencia entonces será, cuando elevas esto al cuadrado, esta función es pst cuadrado, me da f cuadrado de t coseno w cuadrado, coseno del cuadrado de w sub t, ¿no? He comentado ahorita que la amplitud va a ser a. Todavía no aparece, pero ya vamos a ver que es importante que aparezca una amplitud de esta señal mayor que la f de t. Bueno, y trabajamos con este coseno cuadrado de st, ya sabemos que por trigonometría esto es igual. Ahora tenemos el mp sub st al cuadrado, esto es igual a un medio de f cuadrado t por 1 más coseno doble de st. Esto es simplemente una ecuación trigonométrica. Es el cambio de coseno cuadrado doble de st en esta fórmula que está aquí. Ok, entonces aquí ahora abrimos la ecuación, un cuadrado de f cuadrado t más un medio de f cuadrado t coseno doble de sub t. ¿De qué estamos hablando? De la potencia, ¿no? De la potencia. Estamos analizando la potencia en una señal modulada de doble banda lateral, sin portadora. Ahora, aquí tenemos de nuevo la fórmula y nos vamos a encontrar con este caso que es interesante. La frecuencia de la portadora y la FT no son ortogonales porque no coinciden. Por lo tanto, tiende a cero y nos va a quedar que la potencia es un medio de f cuadrado t es igual a 2 veces PBL, la potencia de la banda lateral. ¿Por qué sucede esto? Porque fíjense que es 2 veces la potencia de la banda lateral. Porque el nu, ¿no?, que es la eficiencia, es 2 veces la potencia de la banda lateral sobre la potencia total. Da 100. ¿Por qué da 100? Porque no se transmitió la portadora. La portadora, como se dijo en el tema anterior,
su potencia no es importante porque no lleva la carga útil, por eso es lo que la llaman que la potencia de la portadora es un desecho, por decirlo de alguna manera. Y por eso es que como todo lo que se transmite tiene este, información, la eficiencia de la transmisión es 100%. Fíjense que esto es una diferencia con la modulación de amplitud, ya, AM de alta amplitud. Ok. Si aplicamos el concepto de índice de modulación, que lo vimos en el tema anterior, entonces me queda que nu, que la eficiencia es un medio de a cuadrado, m al cuadrado sobre un medio de m cuadrado al cuadrado, me vuelve a 100%, ¿no? Entonces, este es una diferencia que hay con respecto al otro tipo de modulación. Bueno, ahora hablemos un poco de recuperar la señal. La señal viene del transmisor, donde de alguna manera no se transmitió la portadora, pero la señal viene oscilando sobre esa frecuencia alta, ¿no? Y por eso llega al receptor MPST. Cuando llega MPST, estamos ahora en el receptor. Yo lo que necesito ahora es recuperar la banda base. Eso es lo que necesito. Cuando convoluciono la señal que entra con una portadora, fíjense que aquí estoy poniendo la portadora, me da f de t coseno al cuadrado de WST. Para recuperar la señal en el receptor, se multiplica la señal que llega por la portadora. Entonces, aquí en el receptor sí voy a tener que colocar la portadora, porque como la señal que viene en el aire, aunque no transmite la portadora, viene oscilando a la frecuencia de la portadora, hay que quitarle esa frecuencia para quedarme solamente con lo que yo quiero, que es la señal FDT que trae y su frecuencia, que es la que trae la información que se quiere, que es la de la persona que está hablando. Entonces, esta señal que está aquí, FDT coseno cuadrado W sub t, igual un medio FT más un medio FT coseno W sub t. Aquí está lo que yo quiero. FDT, porque yo estoy en el receptor, ¿no? Estoy en la demodulación y lo que quiero recuperar es la señal que trae la información. Pero tengo dos términos aquí. ¿Cómo se quita esto? Fíjense, vamos a ver. Aquí viene la señal, ¿no? La multiplico por coseno W sub t, me da ft coseno al cuadrado W st, que me dio dos términos, pero voy a poner un filtro pasabanda para que solamente me deje pasar lo que yo quiero, la señal de baja frecuencia. Esto es una señal de un, un filtro pasa abajo, no pasa banda, pasa abajo, que deja pasar la frecuencia baja y por eso deja pasar un medio FET. Y de esa forma yo voy a recuperar la señal. Pero vuelvo a insistir en que fíjense que en el receptor sí tengo que colocar coseno W sub t, o sea, generar la frecuencia de la, de la portadora. Por eso es que el receptor es más caro en este caso. Fíjense. Entonces, mediante un filtro pasa abajo, voy a leer aquí, con frecuencia de corte de W sub m, es posible eliminar el término un medio ft coseno W sub t, que representa una señal modulada con portadora de frecuencia WST, y recuperar el término un medio FDT, término un medio FT, que representa la precisión fiel de la señal de información. Aquí falta poner FDT, un medio FDT, que es lo que está aquí a la salida. Ahora, yo puse aquí un filtro pasa abajo. Eso es lo que está aquí, fíjense, esto es lo que este es el resultado en el dominio de la frecuencia. Las dos bandas laterales desplazadas a la frecuencia de la portadora, aunque ya no se transmitió. Y aquí tengo un medio FDT, que es lo que yo quiero, pero por supuesto, aquí estoy en el dominio de la frecuencia. Pero como yo puse un filtro pasa abajo, lo único que yo quiero recuperar es esto, y esto no me olvido de esto, ¿no? Este proceso, ¿no? De recuperar la señal FDT volviéndola a multiplicar por coseno WST se conoce como detección síncrona o coherente.
Y se llama así porque el proceso es similar al del transmisor. Por eso es que hay coherencia, pues, ¿no? Entonces, fíjense, de esta manera, yo recupero la señal banda base original en una modulación de de doble banda lateral, con portadora suprimida. Ahora bien, vamos al punto interesante. ¿Cómo se produce esa señal? ¿Cómo es que yo voy a transmitir por el aire una señal modulada sin transmitir la portadora? Bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. Hay moduladores de multiplicación, moduladores no lineales, moduladores de conmutación y moduladores balanceados. No vamos a ver los cuatro, vamos a ver dos. Vamos a empezar con los moduladores de conmutación. Bueno, este es un modulador de conmutación. Fíjense, ¿qué es lo que va a hacer este equipo? Va a modular una señal que no transmite la portadora. ¿Cómo es posible hacer eso? Bueno, analicemos el circuito. Tenemos aquí un generador de la señal moduladora, o sea, la banda base, y tenemos a la derecha un filtro pasabanda sentado más o menos WST, ¿no? Y va a salir al aire FET coseno WST. Cuando usted ve esta fórmula, dice, bueno, aquí me están diciendo que la señal de FET va a salir modulada por la frecuencia de la portadora, porque aquí lo dice, pero no exactamente así, porque este conjunto, este circuito, ¿no? Constituido por diodos, va a impedir eso. Esto es lo que se llama puente equilibrado o puente de Wheatstone, ¿no? Fíjense de que está constituido por 4 diodos. Ustedes saben que los diodos, dependiendo cómo se polaricen, permitirán el paso de corriente o no permitirán el paso de corriente. Son cuatro diodos, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? En los diodos, en el circuito de diodos, se coloca el voltaje de la portadora, esta señal, pues por supuesto una señal sinusoidal, va a tener una parte positiva y una parte negativa, ¿no? Una parte negativa, ¿no? O sea, medio ciclo positivo, medio ciclo negativo. Observen ahora que aquí aparece la letra A, que fue la que nombré anteriormente, porque una condición importante es garantizar que la amplitud de la señal de la portadora tiene que ser mayor que la amplitud de la señal de FDT para que esto funcione correctamente. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver cómo es esto. Fíjense de que estos diodos van a ser polarizados en un sentido o polarizados en otro sentido. En un sentido, si se polarizan directamente, se vuelve un cortocircuito. Pero si se polarizan inversamente, la impedancia se hace mucho más grande y se forma, como la impedancia es mucho más grande, entonces se comporta como que si fuese un circuito abierto. En un sentido va a ser un cortocircuito, en el otro sentido circuito abierto. Eso lo podemos ver aquí. Fíjense, aquí tenemos un diodo que está conectado a una fuente de tensión alterna. Fíjense, aquí está polarizado inversamente y aquí está polarizado directamente. Cuando esto es la resistencia, en la ordenada está la resistencia, ¿no? Y fíjense que cuando el diodo es polarizado de esta manera, menos y más, ¿no? Sucede de que la resistencia es muy grande porque y él no deja pasar la corriente, entonces se transforma como en un circuito abierto, no deja pasar corriente. Cuando se polariza directamente, entonces él deja pasar corriente y se comporta como un cortocircuito, o sea, la corriente es muy baja. Aquí, perdón, la resistencia es muy baja, Aquí la resistencia es alta y aquí la resistencia es baja. Entonces aquí se comporta como un circuito abierto y aquí como un circuito que tiene una resistencia tan pequeña que podemos decir que es
que es un cortocircuito. Entonces, esta filosofía, esta manera de trabajar este semiconductor, este diodo se la vamos a aplicar a el modelo que estamos desarrollando, ¿no? El modulador de conmutación. Entonces, fíjense, aquí tenemos este equipo, ¿no? Él tiene aquí una bobina, ¿no? Realmente no es una bobina, es un transformador. Está una parte de la bobina, otra, el primario de la bobina, el secundario de la bobina, y a la salida también hay un transformador que tiene su primario y su secundario. Y en el medio tenemos el puente de Wheatstone. Entonces, fíjense, cuando la polaridad de la portadora, porque esta es la portadora, es el de la figura, los diodos no conducen. Este diodo no conduce. Y como los diodos no conducen, ¿qué pasa? Que es como que si no existieran, porque es un circuito abierto. Entonces, la frecuencia vocal que se induce aquí, como esto no existe, porque esto es como un circuito abierto, se induce aquí en este primario y pasa a la salida, y entonces tenemos a la salida la frecuencia vocal. Y si tenemos la frecuencia vocal, tenemos la amplitud de la señal que lleva la banda base, porque estamos hablando de la señal FDT. Ok, esto es cuando la polaridad que tiene el generador de voltaje de alta frecuencia tiene estas polaridades, positivo y negativo. Cuando cambia, ¿no? Cuando cambia la polaridad, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que los diodos van a conducir. Estos diodos van a conducir. Pero cuando los diodos están conduciendo, se comportan como un cortocircuito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esta corriente, esta señal que tiene un voltaje, tiene una frecuencia, cuando se induce aquí, se va a conseguir este camino fácil porque es un cortocircuito y la señal no va a pasar para acá. Entonces, no circula corriente hacia la salida. Entonces, dependiendo cómo polaricemos los diodos, va a pasar o no va a pasar la frecuencia vocal. Pero atención, estos diodos están siendo conmutados, o sea, abiertos y se están poniendo en forma directa, en forma inversa, en función de la frecuencia de la portadora. Entonces, la corriente vocal que se induce aquí, pasa de aquí para acá inducida, va a pasar a una velocidad que está determinada por la frecuencia de la portadora. Okay. Fíjense, analicemos ahora el circuito de esta manera. Aquí tenemos, ¿no? El puente equilibrado, ¿no? Tenemos aquí el transformador de entrada, el transformador de salida, la parte, la primaria del transformador de entrada, esta es la secundaria, y fíjense lo que sucede. Vamos con la condición A. Cuando la condición es A, significa que estas son las polaridades que tienen los transistores, positivo y negativo, ¿no? Entonces, fíjense, cuando esto tiene positivo y negativo, ¿no? ¿Qué pasa con, con los diodos? Que los diodos están abiertos, entonces la corriente vocal, fíjate, esta corriente de frecuencia vocal se induce aquí y toma este camino, y como esto está abierto, pues circula aquí, se induce aquí y sale. Cuando viene la condición B, o sea, esto cambia, la polaridad del oscilador de la frecuencia portadora cambia de menos negativo a positivo, esto se vuelve un cortocircuito, entonces la corriente, como esto es un cortocircuito, llega hasta aquí y no sale. Entonces, ¿qué pasa? Se está dejando pasar la corriente de frecuencia vocal a una velocidad, y esa velocidad es la frecuencia de la portadora, pero no hemos transmitido la portadora para nada.
Eso es lo que a la salida lo que tenemos es esto. Aquí está el voltaje de la portadora, aquí está el voltaje de la frecuencia vocal y aquí tenemos un ciclo de la voz. La voz pasa, fíjate, la corriente de salida, esta es la corriente de salida, pero la corriente de salida, que es la frecuencia, la corriente del FDT, de la señal moduladora, donde va la carga útil, está oscilando a la frecuencia de la portadora y no transmitimos la portadora. Entonces esta es la señal que va a salir al aire, va a llegar al receptor, pero como esta señal viene oscilando a la frecuencia de la portadora, por eso que en el receptor va a tener que ponerse una portadora para cuando se vuelva a modular con esta señal que viene aquí, se es de modular, se quite la frecuencia alta y quede solamente en el receptor la frecuencia moduladora. Esta es la teoría de esto. Aquí tenemos otro tipo de modulador de conmutación. Este es el modulador tipo anillo. Fíjense que la figura parece igual a la anterior, perdón, el circuito parece igual al anterior, pero no es exactamente así, porque fíjense que antes los voltajes del generador de la frecuencia de moduladora estaban directamente sobre los diodos, ahora no, están sobre los secundarios, en este caso el secundario de este transformador y aquí en el primario de este transformador. Entonces, fíjense, están conectados, o mejor dicho, deben estar conectados en el medio. Aquí no están conectados en el medio, pero deben estar conectados en el medio para que cuando se generen las corrientes sean iguales. Pero aquí hay una diferencia con la otra. Como el generador el generador de la frecuencia portadora, ¿no? Y por supuesto su voltaje, están conectados a algunos elementos de los transformadores, aquí se va a producir una corriente de portadora. Entonces aquí van a haber dos corrientes, la corriente de portadora y la corriente de FDT. ¿Okay? Entonces veamos cómo trabaja esto, pero el objetivo es el mismo, hacer que la señal que salga pareciese que está saliendo oscilando a la frecuencia de la portadora, aunque no se haya transmitido. Aquí tenemos la situación, fíjate, este es el mismo circuito, tenemos el transformador de entrada, el transformador de salida y tenemos aquí el, el modulador tipo anillo, el anillo constituido por los rectificadores. Aquí tenemos el generador de la portadora, fíjense que los voltajes positivos y negativos están conectados al medio del secundario de este transformador y aquí al medio del primario de este transformador. Entonces, cuando la polaridad de la portadora es la de la figura, o sea, positivo y negativo, los diodos 4 y 2 no conducen. Ellos no conducen por el tipo de polarización que tienen y los que quedan funcionando son los de afuera. Por tanto, va a quedar un circuito de esta manera, porque los diodos 1 y 3 sí conducen. Como los diodos 1 y 3 sí conducen, nos queda esto que está aquí. No queda esto que está aquí. Esto quedó abierto, esto queda abierto. Queda este circuito. Cuando analizamos solamente la corriente de la portadora, porque aquí hay una corriente de la frecuencia vocal que se va a inducir aquí, pero no, lo que está mostrado aquí es el paso de la corriente de la portadora. Fíjense que esta corriente de la portadora no va a pasar corriente de la portadora porque las corrientes que se generan de la portadora en este secundario y en este primario tienen el mismo valor, pero tienen fases diferentes. Entonces se anulan, se anulan. Entonces, como se anulan, no se induce corriente, y no aparece la corriente aportadora ni en el circuito de entrada ni en el circuito de salida. Entonces no pasa la corriente de la aportadora. Esto es cuando están trabajando este diodo y este diodo. Sí. Ahora bien, cuando la polaridad de la portadora se invierte, o sea, esto ahora es negativo y esto es positivo, los diodos 4 y 2 sí conducen. 4 y 2 sí conducen, ¿no? Y el 1 y 3 no conducen. Entonces, ¿qué va a suceder?
como el 1 y 3 no conducen, van a quedar abiertos. Todo el circuito que queda es este que está aquí. Pero fíjense, aunque ahora las corrientes son invertidas, siguen siendo, teniendo fases en sentido contrario en, en el origen y por tanto no va a haber corriente de la portadora. Entonces, no importa qué pasa, si, mejor dicho, no, independientemente de que cambie la polaridad del generador de la portadora de positivo a negativo o negativo a positivo, no pasa la corriente de la portadora, porque no, eso es lo que queremos, que no pase la corriente de la portadora, lo que queremos es que pase la corriente del FDT, o sea, la señal FDT, pero como esto está cerrando y abriendo a esta velocidad, va a pasar algo parecido a lo que pasó en el otro tipo de modulación. Veamos ahora el camino de la corriente vocal, o sea, la que sale de aquí. Fíjense, cuando la polaridad del generador es positivo y negativo, ¿qué sucede, no? Que los diodos 1 y 3 conducen, estos que están aquí, y los que están cruzados no conducen, ¿no? Entonces, los cruzados están abiertos, entonces queda este circuito que está aquí, pues funciona este diodo y este diodo. Y fíjense que este sí va a hacer que se induzca en la salida la señal de frecuencia vocal. O sea, está pasando hacia el aire, hacia la antena de transmisión, lo que yo quiero, la banda base que lleva la información. Cuando cambiamos la polaridad, y entonces ahora están funcionando los diodos 4 y 2, ¿no? Va a volver a circular corriente. Ya vimos que la corriente del generador de la portadora, que genera la frecuencia de la portadora, no circula, pero esta sí va otra vez, fíjese, va a inducir en el mismo sentido y va a inducir en este mismo sentido y va a hacer que se produzca en la salida la señal de frecuencia moduladora. Entonces, fíjese, eso es lo que pasa. En este caso tampoco ha sido transmitida la portadora, pero sí la señal FDT. Y esto es lo que sale al final. Pues. Fíjense, la onda de salida del modulador en lazo, ¿no? Este es un ciclo de frecuencia vocal y este es un ciclo de la portadora. Y de esta manera, ustedes pueden haberse dado cuenta de cómo es posible transmitir una señal que va oscilando en la frecuencia de la portadora sin haberla transmitido. Bueno, hay otras situaciones, los moduladores balanceados. Fíjese, usted tiene un modulador AM y un modulador AM, de dos, ¿no? Tiene dos moduladores, FET menos FDT. Y aquí tienes un generador coseno W sub T. Entonces, ¿qué pasa? Usted viene, si se modula, si esta señal que de entrada se modula con el coseno W sub T, tenemos coseno W sub T más A coseno W sub T. Fíjense, aquí aparece otra vez A, lo que quiere significar esa A es que la amplitud de la señal de la portadora es alta. Pues, y eso se genera una señal MDT. Abajo tenemos lo mismo, pero la señal de entrada es menos FDT. Cuando se modula con el coseno W sub T, tenemos esto que está aquí. Cuando la sumamos, nos da 2FT coseno W sub T, ¿no? Entonces, su configuración es menos complicada que los otros tipos de moduladores. Cada uno genera una señal de forma FT coseno W sub T más A coseno W sub T. Por eso me da la salida 2FT coseno W sub T. Ok, ahora vamos con el otro tipo de modulación, que es modulación de banda lateral única. Banda lateral única. Ya me están diciendo de que lo que necesitamos obtener en el destino, o sea, en la percepción, es una banda, una sola banda, porque ya sabemos que se generan dos tipos de bandas. Entonces, fíjense, ventaja de la modulación de banda lateral única. Bueno, ¿por qué en una se transmiten dos bandas
y si se transmiten dos bandas, se transmiten sin la portadora. Bueno, si la transmitimos sin la portadora, lo que hemos descubierto es que el transmisor esté más sencillo, el receptor va a ser más caro, ¿no? Ahora bien, en este tipo de modulación, ¿no? Tenemos esta ventaja, se emplea solo la mitad del ancho de banda, entonces se ahorra la mitad de la potencia, ¿no? No se envía información duplicada, porque cuando usted transmite las dos bandas, usted está transmitiendo la información duplicada. ¿Qué es lo bueno de eso? Que si está duplicada, la calidad de la señal va a ser mejor, pero los equipos son más caros. Entonces, por eso, a alguien se le ocurrió, no vamos a mandar las dos partes, ¿no? Sino las dos bandas, sino vamos a mandar una sola, porque con una sola tenemos la información. La desventaja es que los equipos de transmisión y recepción son más complicados. Fíjense, esto es un asunto técnico y económico, que puede tener la mejor solución técnica, pero si económicamente es inviable, no vamos a ir a ningún sitio, ¿no? A menos que sea un proyecto realmente único, ¿no? Por ejemplo, viajar en el tiempo, se me ocurre. Viajar en el tiempo, bueno, le harán, si usted tiene esa posibilidad de hacer ese proyecto, bueno, le van a dar todo el dinero del mundo, no importa lo que cueste. Bueno, pero es un ejemplo así muy de ciencia ficción. Bueno, entonces vamos con la banda lateral única. Aquí tenemos otra vez, fíjense, una señal, banda base, ¿no? Desplazada en su banda lateral superior, banda lateral inferior del lado izquierdo, banda lateral inferior del lado derecho, banda lateral superior del lado derecho. Y aquí se quita una de las bandas. Fíjense que aquí se quedó la banda lateral superior, que es la que está en gris, y aquí la banda lateral inferior. Es una decisión cuál de las dos quitar. ¿Okay? Si la banda que quita es la superior, tendrá más atenuación por una frecuencia más alta, por decir algo, ¿no? Bueno, entonces fíjense, ¿qué sucede con esto? Yo tengo mi señal FDT, la modulo con coseno doble de su T, y esta señal va a viajar, pero aquí aparece HW, que es una otra función que se llama función de transferencia. Entonces, fíjense, yo tengo aquí mi banda base, aquí ya está modulada, y esto que está aquí es un filtro. Este filtro que está aquí, debe tener una característica dependiente de corte vertical a la frecuencia de la portadora que suprime todas las bandas de filtro. Entonces, aquí quitaron la banda lateral inferior, porque el filtro solamente dejó pasar esto y esto. Pero desde el punto de vista técnico, no es fácil de hacerlo. Hacer un filtro que quite las frecuencias exactas, no es solo desde el punto de vista técnico, no es fácil. Por eso es que en la transformada de Fourier, para separar las señales, se aplican algoritmos, ¿no? Se aplican algoritmos. Pero bueno, hay que usar un filtro para eliminar una de las bandas. Entonces yo tengo la señal FDT, la multiplico por coseno doble de T y tengo aquí lo que yo quiero, ¿no? Una señal de doble banda lateral. Aquí tengo otra vez lo mismo, pero visto en el dominio de la frecuencia. Tengo mi señal original, FW, WS menos WS, y cuando le aplico el efecto de doble banda, mejor dicho, la desplazo utilizando la metodología de doble banda, bueno, tengo las dos bandas. Y tengo la banda lateral inferior, la banda lateral inferior, la banda lateral superior, la banda lateral superior. De alguna manera, mediante unos filtros, voy a eliminar una de las bandas y me quedo con una sola de ellas. Me quedo con una sola de ellas. ¿Qué es lo que hemos agregado hasta ahora nuevo? Unos filtros para quitar una de las bandas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues dicen que estás transmitiendo información doble. ¿Para qué vas a transmitir información doble si lo puedes hacer de otra manera? Lo que pasa es que el filtro
indudablemente que te dice, bueno, mejor porque ahorro ancho de banda, pero ese ahorro ancho de banda cuesta dinero, pues tengo que tener unos filtros que sean muy buenos. Bueno, entonces la señal modulada tiene entonces una portadora, coseno WST, coseno WST y su espectro FW, que está desplazado más o menos WS, que hasta ahora no hay nada nuevo. Ahora, la generación de una señal de banda lateral única, que es lo que significa BLU, para el caso espacial de FDT igual a coseno WST. Esto equivale a la generación de una señal coseno WC menos WST, ¿no? Entonces, yo tengo mi señal de portadora, mi señal WST. Tengo entonces coseno WC y WS, la frecuencia de la portadora, la frecuencia de la señal. Fíjense que tengo dos términos aquí. Este término, esta señal, se puede poner de esta manera, ¿no? Coseno WST, coseno WST, este S y este CT, seno WST, seno WST, ¿no? Esto le puse el número 1 y este número 2. La señal 1, que se cuenta aquí, se genera con cualquier modulador balanceado, señal de doble banda lateral. Y la señal 2, que son dos senos, porque la 1 son dos cosenos, también se puede expresar de esta manera, ¿no? Seno de WST por seno WST igual a coseno WST desplazado pi medio por coseno WST desplazado pi medio. Esto también se puede generar con un modulador balanceado. Lo que pasa es que la diferencia con esto es que está desplazado pi medio. Está desplazado pi medio. Pero los dos se pueden generar con moduladores balanceados. Pero fíjense que esto tiene dos términos. Fíjense cómo es esto. Yo tengo la señal FDT. ¿Qué es lo que quiero generar? Una señal que tenga una sola banda. Entonces yo tengo aquí un modulador balanceado y aquí también tengo un modulador. Aquí tengo un generador de coseno WST. Cuando multiplico coseno WST por FDT, me da FT coseno WST. Ahora bien, cuando voy de este lado, hago un desplazamiento de la señal en menos pi medio. Desplazar coseno WST en menos pi medio genera un seno WST. Cuando multiplico, convulsiono seno WST con FDT desplazado menos pi medio, ¿no? Esto me produce FDT. Esto es FDT porque no es FDT. FDT es la entrada. Ahora esto se llama FDT porque está desplazado menos pi medio, es otra señal. Entonces, por eso es que aquí sale FDT por seno WST. Bueno, se suman a dos y va a salir una señal de banda lateral única. De banda lateral única. Ok. Cuando estaba desarrollando el, el- el punto de la banda lateral única, dije que FDT era coseno WST, ¿no? Pues un caso especial. Pero como toda señal se puede expresar como una suma continua de las señales sinusoidales o exponenciales, pues podemos generalizar y decir que la señal de banda lateral única es igual a f de t coseno WST más f de h de t seno WST. Porque acuérdense que esta se desplazó pi medio, ¿no? Que fue lo que acabamos de ver. Entonces, ¿qué pasa? Para emular esta señal, ¿no? Se debe trasladar el espectro MBLU, ¿no? De portadora suprimida de nuevo a la posición W igual a 0, mediante la detección síncrona, como dijimos anteriormente, ¿no? Entonces, yo tengo en la salida MUT de coseno WST. Entonces, esto es igual a f de t coseno WST más o menos f de t seno WST. Pero acuérdense que esta está desplazada por medio, ¿no? Entonces, sustituyendo este valor de MU dado por la ecuación y trabajando con ella, ¿no? Podemos llegar a lo que queremos. Un medio de f de t, que es la señal de información, lo que yo quiero recuperar, más un medio de f de t coseno WS de t más o menos f de t seno WST. Esta es la banda lateral única con portadora WC.
Entonces, fíjense, ya tenemos una manera de ver la señal de banda lateral única. Sin embargo, hay algo importante que estudiar cuando hablamos de la señal de banda lateral única. Y se refiere a esta señal SYNC, SGN, SGN, también conocida como transformada de Hilbert, ¿no? ¿No? Tenemos la función sin, ¿no? Que se abrevia como SNT y tiene esta característica. SNT vale 1 si t es mayor que 0, como se muestra aquí, y vale menos 1 si t es menor que 0. Entonces, fíjate, esta es la función sin, ¿no? Y vamos a hablar de la transformada de Hilbert. No se lo olviden la característica que tiene esta función. Vale 1, ¿no? Para t mayor que 0 y vale menos 1 para t menos que 0. ¿Qué pasa? Ahora está la misma figura, pero en sentido contrario, ¿no? Entonces, no es la misma, no es la misma que acabamos de ver, porque aquella era la función SGN. Esta es otra que está cambiada, parece lo mismo, pero no es. Entonces, consideremos un arreglo filtro cuya función es otra cosa que desplazar la fase de los componentes de frecuencia en menos 90 grados y todas los componentes de frecuencia más negativa en más 90 grados. Lo que hicimos fue desplazar la otra, la SGN, ¿no? Pero este corrimiento de fase equivale a multiplicar por más o menos J90 más o menos J, ¿no? Si esto es J igual a coseno de teta más seno de teta. Ahora, ¿qué? Estamos hablando de banda lateral única. ¿Qué tiene que ver esto con la banda lateral única? Bueno, fíjense. Aquí tengo yo una señal, banda base, X de entrada, y aquí está en el dominio del tiempo, dominio de la frecuencia. Y quiero obtener esa señal de alguna manera a la salida. En el dominio del tiempo, el dominio de la frecuencia. Pero en el medio, ¿no? Tengo una función de transferencia HDF que es SGCN con negativo, que es lo que acabamos de ver. Entonces, fíjense, este XDF, el que quiero la salida, es igual a XDF, que es el de la entrada, por E a la menor J pi medio, ¿no? Y este XF también, que es a la entrada, es igual a XF a J pi medio. Pero esta fórmula que está aquí es para frecuencias mayores que 0. Esta que está aquí para frecuencias menores que 0. Entonces, ¿qué pasa? Que esta función de transferencia, como esto lo que hizo fue desplazar las señales, quiere decir que esta función de transferencia que está aquí es J menos JCGCN, porque lo que hizo fue desplazar la señal pi medio hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, aquí lo tenemos otra vez. Entonces, podremos obtener la señal de salida que queremos, que es X de F, porque eso es lo que yo quiero, ¿no? Aplicando menos JSGN de F, ¿no? Este sistema se conoce como transformador de Hilbert y es útil para crear señales moduladas de banda lateral única, porque lo que ha hecho es desplazar las señales pi medio. Entonces, fíjense, aquí tiene la señal de banda lateral única. Cuando la demodulo, me aparecen las señales de la banda lateral única, pero también me aparece lo que yo quiero, la banda base. Si yo coloco un filtro aquí y este filtro es pasa abajo, como muestra esta figura que está aquí, yo voy a obtener un medio FET. Obtengo un medio FET que lo he estado comentando desde que empecé a hablar de ovulación, un medio porque sale atenuada, lo que hay que amplificarla después. Bueno, hablemos un poquito ahorita del análisis de potencia y de eficiencia, por supuesto. La eficiencia de la transmisión en general eficiencia es el PSB sobre la potencia total. Esto es igual a 100%. Lo podemos ver de otra manera. La potencia total es igual a la potencia de la portadora más la potencia de la señal. Esto es igual a un medio que multiplica al cuadrado más el valor cuadrático al cuadrado de la señal FDT. Bueno, esto
viéndolo desde el punto de vista del índice de modulación, volvemos otra vez a lo mismo, de que también da 100%, da 100%. Esto es cuando las señales son sinusoidales. En función de una señal XT cualquiera, otra vez me va a dar otra vez 100%. ¿Por qué? Yo no estoy transmitiendo la portadora. Es que la portadora tiene una potencia que es un desperdicio. Aquí todo lo que se está transmitiendo es valedero. Bueno, y de esta manera he terminado la parte de modulación lineal. Lo más interesante de esto es la forma como se puede transmitir una señal modulada sin enviar la portadora. Tienen en el material de apoyo un cuestionario que se llama autoevaluación, donde hay una serie de preguntas para que ustedes puedan reafirmar los conceptos desarrollados aquí. Lo interesante es que los vean, los estudien y me manden las preguntas a través de la plataforma de por la cual estamos dando el curso. Bueno, entonces nos vemos en una próxima clase.